Bienvenidos a este nuevo episodio de Pensemos, este programa que tiene como consigna que cuando todos piensan lo mismo es porque nadie está pensando. En los controles lo tenemos de nuevo al Pancho, que ha vuelto de sus inmerecidas vacaciones. En la edición y producción lo tenemos al Mati Maturano. Y quien les habla, Luis Giachino. Tratamos de darle forma a estas charlas para hablar de temas que la mayoría de los medios tradicionales no hablan, y si lo hablan no los profundizan. Durante mucho tiempo hemos visto cómo el pensamiento progresista en Argentina, en América y en el mundo fue tomando mucho impulso. Todas estas políticas woke, como se les dice ahora, fueron tomando mucho impulso de a poquito, y llegó un momento que ya pareció como que se había avanzado y abusado demasiado, y empezó la contraparte. Tal es la contraparte que vemos que el pensamiento de derecha, hoy nadie se avergüenza de decir que es de derecha. Durante mucho tiempo había personas que no se animaban a referirse como alguien de derecha. Eso empezó a fluir, a avanzar y a tomar una postura que hoy vemos en el mundo que hay grandes movimientos de derecha. La derecha es un concepto, digamos, tal vez hasta abstracto, pero normalmente está compuesta esa derecha por distintos espacios. Por ejemplo, el conservadurismo, por ejemplo, los liberales libertarios y, por ejemplo, los nacionalistas o patriotas. Hoy vamos a hablar con un gran patriota, un nacionalista de mucha fusta, para que nos explique un poco cuáles son las diferencias y cuáles pueden ser las diferencias entre el nacionalismo argentino, el nacionalismo europeo, y además también involucrarnos un poco en esta visión si tenemos un gobierno que es de derecha o es nacionalista o es conservador. Con nosotros un gran amigo, una persona que admiro y respeto mucho, el ex militar, ahora lo vamos a explicar, el señor Gustavo Breide Obeid. Gustavo, muchísimas gracias por tomarte tu tiempo para charlar un ratito con nosotros. No, al contrario, Luis, un gusto como siempre, un saludo a todos los mendocinos. Extraño viajar, estar allá en Luján de Cuyo, tan lindos lugares donde conocí a tu mamá, a mi niñera Wally, un señor. Paraba en la casa de él y siempre me prestaba, hasta la bodega me prestaba en Luján de Cuyo, así, por eso te digo todo. Tenía una bodega hermosa y la verdad que tengo un recuerdo muy lindo de Mendoza y muchos amigos ahora en Mendoza, civiles y militares, ¿no? Sí. Yo vengo de la Fuerza Armada, tengo muchos camaradas allá, Leopoldo Jung, amigos entrañables, compañeros de toda la vida. Un gran tipo. Está en la lucha esta de colaborar con los camaradas militares que están presos por... Sí, estamos juntos en eso, somos miembros de la Asociación de Veteranos de la Guerra contra la Subversión. Él me hizo participar a mí, me invitó, él venía ya trabajando mucho con los camaradas presos y visitándolos. Pero bueno, ese es un tema para hablar también, porque ayer hubo un día para mí nefasto en la Argentina, por dos sentidos. A ver. Ayer le hicieron un homenaje, o ayer o anteayer, no me acuerdo exacto, a Santucho. Ayer hubo un homenaje acá en la capital federal a Roberto Santucho, jefe de la... Eso quiere decir. Sí, Santucho, jefe de la guerrilla tucumana, jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo, secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el que tiñó de sangre el norte argentino y obligó al gobierno constitucional a declarar el operativo Independencia, porque querían la independencia de Tucumán, Salta y Jujuy. Y ese mismo día, cuando él muere el capitán Leonetti en combate contra él. El ejército argentino no le hizo un solo acto en honor al capitán Leonetti, pero los guerrilleros le hicieron un homenaje a Roberto Santucho. Eso muestra un poco la poca memoria que tienen muchos camaradas nuestros que hoy detentan cargos y parece que le diera vergüenza reconocer que están donde están gracias a que algunos hombres hace muchos años pelearon y dieron su vida para evitar que el país caiga en el comunismo, ¿no? Qué bueno, qué buena como un antecedente a la charla quería decir esto porque realmente me impactó. Vos sabés que, bueno,
tu posición siempre ha sido una posición muy clara, no has sido una persona de palabras tibias ni palabras acomodaticias. De hecho, cuando yo te presento, no sé si se viene presentarte como ex militar, ¿se puede dejar de ser militar? Nunca dejar de ser soldado. Militar puede ser, porque el grado, pero soldado no deja de ser nunca. Yo estuve 23 años en el ejército, estuve en el Operativo Independencia, siendo un subteniente de 20 años, 21 años. Viví toda esa época, después viví la movilización del 78, viví la movilización de Malvinas. A nuestra generación le tocaron 2 guerras y una movilización muy importante con el tema en Chile. Por lo tanto, no, sigo siendo soldado y voy a ser siempre hasta que me muera soldado. Además, bueno, soy licenciado en Ciencias Políticas, docente y eso, pero eso es aparte, eso es además. Hoy vamos a hablar con vos particularmente de tu visión como licenciado en Ciencias Políticas, pero el soldado sale todo el tiempo, así que vamos a hablar con la complejidad tuya. Ahora, vos, para quienes no hayan visto el programa, hay un programa con Gustavo Breidobeit hablando sobre particularmente los levantamientos carapintadas, donde Gustavo fue muy relevante, te diría en los 3 levantamientos prácticamente, de los 4 podemos decir con el caso de Montecaseros, que hiciste esa triquiñuela para escaparte del regimiento de granaderos. Pero con Gustavo, él en el último levantamiento, muy seguidor del coronel Mohamed Ali Zaineldin, es parte del levantamiento del 3 de diciembre, y ahí es donde te dan de baja por eso. Por rebelión. Sí, por rebelión. Y fuiste un capitán eterno, ¿no? Sí, estuve más de 10 años de capitán, porque inclusive después de Semana Santa del 87 hasta el 90 no me retiraban, me ponían que no era apto para ascender a mayor, entonces quedaba como capitán. Estuve 10 años de capitán más o menos, pero bueno. Y además tenés la capacidad. No era el gran capitán, era un capitán grande nada más. Escúchame, vos tenés la capacitación como comando, ¿no es cierto? Yo hice el curso de comando, no terminé el curso porque yo sigo teniendo hoy día afecciones graves de columna. Hoy inclusive me operaron hace 15 días de nuevo y tengo graves problemas en la columna. Así que estando haciendo el curso, ese año se hizo el curso junto de comando y paracaidista, y bueno, yo lo hice de grande, ya era teniente primero. Este curso se suele hacer de subteniente, teniente. Yo lo hice de teniente primero en el último año, encima con problemas físicos, y no pude terminarlo. No obstante, cuando Malvinas, yo fui movilizado a un equipo de combate blindado, pues soy especialista en TAM, porque fui jefe de tripulación TAM y BCTP del Estado Mayor ahí en la fábrica, 2 años. Son vehículos blindados. Sí. ¿Tanques? Son los argentinos. Claro. Tanque argentino mediano, el TAM, y el BCTP, vehículo de combate de transporte personal. Ahí estuve destinado 2 años, hicimos todas las demostraciones, y cuando se produce la guerra de Malvinas, se crea un equipo de combate de caballería, pero me llevan a mí con la sección de vehículos de combate de transporte, que son de infantería, que son de caballería, pero los puede usar infantería. Perfecto. Y bueno, no llegamos a cruzar porque los tanques no podían cruzar, y entonces fui aceptado, me presenté voluntariamente y fui aceptado en la compañía Comando 603, que no todos eran terminado el curso, pero bueno, era la tercera compañía. Rico estaba con una compañía en Malvinas, Castañeto, el mayor Castañeto, que después llegó a general también, estaba con la otra compañía, y el teniente con el Valiente lo pusieron a cargo de la tercera compañía comando, y bueno, ahí trajeron sí, había comandos, y había algunos que habían cursado, no habían terminado, como en el caso mío, así que bueno, tampoco pudimos ir porque cuando íbamos a cruzar se produjo la rendición. Pero el intento estuvo. Estar movilizado. Gustavo, un poco viste la presentación de toda esta transformación que hubo en el mundo, en Argentina no estaba exento a esto, de que empiezan a haber unos movimientos desde ese progresismo de izquierda hacia una derecha, con un paso por una derecha moderada, y cada vez exacerbándose más hacia una derecha. ¿Qué es ese tipo de derecha? Pues son totalmente distintas una de otra. No sé si vos tenés la misma sensación. Sí, nosotros en gran parte no compartimos la derecha que se está creando a través de Trump, de Bolsonaro, de Milei acá y en España y en algunos países de Europa. Sí creemos en la existencia de una derecha, un nacionalismo
pero tiene que tener una característica para nosotros fundamental, tiene que ser un nacionalismo católico. ¿Por qué? Porque eso te hace la diferencia. El nacionalismo, que no es nacionalismo, la derecha liberal reniega bastante de la fe, de la religión. Nosotros no podemos separar fe, patria y religión, no podemos separar eso. Para nosotros es indisoluble. Es la herencia de España, que nosotros la tomamos en nuestro país y en muchos países latinoamericanos, y ha creado un fuerte sentimiento de amor a la patria, de amor a las tradiciones, de defensa de nuestra soberanía y de nuestras tradiciones, pero también acompañado de valores morales que el liberalismo, por ejemplo, rechaza, como el tema de la caridad, y lo hemos escuchado a Milei decir varias veces, él mezcla porque él ataca la justicia social, quizás combinándola con el clientelismo kirchnerista y todo eso que nosotros también despreciamos, o el clientelismo político de cualquier otra estructura. No, nosotros hablamos de la caridad. Hablamos de la misericordia y de la caridad que hay que tener hacia el prójimo, que no todos tenemos las mismas posibilidades, no todos tenemos los mismos bienes, que hay que ayudar, no hay que crear vagos, pero hay que ayudar a la gente a salir adelante, y en momentos de crisis, mucho más. Ser solidario. Claro, en cambio eso ellos los desprecian. La derecha esta es como si hubiera dos castas, no la izquierda y la derecha, sino los que tienen y los que no tienen. Están un poco en el pensamiento protestante, porque hay algo religioso en el fondo. Claro. El protestantismo es mercantilista, por eso Estados Unidos tiene esa religión y esa forma de actuar. Ellos dicen, a mayor riqueza, mayor salvación. Los que menos tienen, pues, es porque son pecadores. Es un poco la teoría de algunas de las líneas de pensamiento religioso inglés, norteamericano y europeo. Y nosotros decimos que Dios le va a dar a cada uno lo que merece y le va a exigir de acuerdo a lo que cada uno merece, pero a veces hay gente que necesita ayuda y para eso está el Estado. No es que hay que disolver el Estado, por eso es otra figura que nosotros rechazamos. Entre ellos hay muchas contradicciones. Te digo, por ejemplo, Trump es un proteccionista. Claro. Vos fíjate que ha puesto 35% de arancel a la importación de los productos que vienen de todos los países, algunos 25, otros 35, en caso de China 35, que es su competidor, y acá en Argentina al revés, abrimos todo y va a desaparecer la industria nacional. Claro, le ponemos más impuestos a la industria nacional, le ponemos más impuestos a la industria nacional. Claro, y sabemos que lo que viene de China viene con una mano de obra esclava, sin precio, y bueno, está bien. Podremos comprar cosas, pero finalmente no va a haber empleo, no va a haber trabajo, porque si no hay industria, no hay empresas, cada vez van cerrando más. De cualquier manera, a los empresarios hay que ajustarlos, yo no digo que no, por eso hay que buscar siempre el término medio en las cosas. Hay empresarios que se han enriquecido, bueno, hay que llamarlo y decirle, señores, tienen 6 meses para bajar los costos, yo le voy a bajar los impuestos, porque también este gobierno habló y no bajó un solo impuesto. Ninguno, aumentó. Han subido todas las tarifas. Bueno, pero algunos impuestos han bajado, sobre todo los que más tienen. Sí, impuestos, bueno, pero no es el caso de lo que nosotros necesitamos desarrollar en la Argentina, las pymes. Acá las pequeñas y medianas empresas es la que produce trabajo, en su mayoría. Las otras vienen, y cuando no les va bien y no tienen ganancias, se van. Cierran y dejan 1.000, 2.000, 3.000 personas en la calle. Hay mucho sinvergüenza también en el empresariado. Todo lo que vivimos con el kirchnerismo, con las partes de las empresas contratistas, porque acá no es solamente Lázaro Báez, López y los Kirchner. Acá hay unos cuantos vivos que se llenaron los bolsillos a costa de las obras públicas, de las licitaciones del Estado, de las licitaciones de limpieza, de seguridad, porque hay muchos rubros que controla el Estado, y es fortuna en plata. Esos son los bolsos que llevaba López. Alguien los pagaba. Y en el fondo éramos nosotros. Vos sabés que el otro día estaba escuchando un podcast sobre un libro que han escrito sobre el maquismo, dice, que es el pensamiento de Elon Musk. ¿No? El de Elon Musk. ¿Y qué dice esto en un punto? Elon Musk tiene dos conceptos que me parecieron muy jodidos. Uno es el virus de la empatía. Él considera que la empatía es un virus. Y el segundo es el concepto del virus del bien común. ¿No? ¿Estás viendo eso? Que estamos yendo hacia ese... Y bueno, y por eso está con ellos, porque es el pensamiento liberal. La búsqueda es el egoísmo, es que se la arregle cada uno como pueda. No hay búsqueda del bien común. Y que esa es la razón final de la política, la búsqueda del bien común.
No puede haber felicidad si no hay bien común. Si hay gente, por lo menos para mí, para mucha gente en la Argentina también, si ves al otro muerto de hambre, si ves al otro sin vivienda, si ves al otro muerto de frío, si ves al otro sin trabajo, no puedes ser feliz. Vos no podés ser feliz, porque hay otros que no lo tienen. Vos no podés abstraerte de lo que te rodea, no podés abstraerte de la realidad de los demás. Eso se llama falta de caridad, también falta de empatía. Bueno, ahí tenés. Bueno, pero Elon Musk es un autista, vos sabés que es autista, ¿no? No. Por eso él no puede tener empatía, porque él es autista, se encierra en sí mismo. Es el autismo. Es un genio, pero es un autista. Es un genio tecnológico. ¿Y vos crees pero ese pensamiento de no buscar el bien común es muy común en el pensamiento liberal. Es el egoísmo puro. Bueno, yo me salvo, a mí qué me importa. El otro día discutiendo con uno sobre Menem, que Menem entregó el país, terminó juzgado, condenado, hizo todo lo que había que hacer para mantenerse en el poder, menos gobernar bien el país, vendió una ilusión, un peso, un dólar, que íbamos a ir a los chicos de Empata, iban a ir a bailar a Japón en la Strató, todo ese cuento, pero mientras tanto vendía todo, liquidó todo el patrimonio y terminó condenado por ladrón. Y el tipo me lo defendía, me decía, no, pero yo me pude comprar la casa. Sí, pero vos no pienses en vos. Claro. Vos pensá en todo lo demás. Pensá en vos, pero pensá en los demás. No digo que no pienses en vos, pero no seas egoísta. Y bueno, ese es el pensamiento liberal. Y el socialista, en contraposición, es declamativo. Toda la igualdad para todos, pero después no viven así. ¿Viste? Después cuando imponen el régimen, como en Cuba, como en Venezuela, como en Nicaragua, los que controlan el poder, como era la Unión Soviética, ellos viven como reyes. Y todos los demás somos todos iguales, ¿viste? Te dicen, todos somos, es como la rebelión en la granja de Orwell, ¿viste? Sí, todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Claro. Bueno, eso es lo que pasa con la izquierda y el socialismo. Cuando llegan, muestran la hilacha. Y se terminan corrompiendo. Se terminan corrompiendo de la misma manera. Sí, claro. Por eso, si vos lo separás al nacionalismo, que si lo separás de la fe, caes en extremos peligrosos, como pudo haber pasado en la antigüedad, bueno, en el siglo pasado. Vos sabés que hay un comentario que hizo la vez pasada, hace un tiempo atrás, Milei, hará un año, cuando él marca ya sus profundas diferencias con Victoria Villarroel, con la vicepresidente, y le dice en un momento, lo que pasa es que ella es nacionalista y católica, entonces no tenemos nada que ver. Como si fuera un insulto. Claro, claro. Claro. Los argentinos tenemos más o menos, en la mayoría, a pesar que no lo quieren cambiar. Hoy la Moine propuso como materia obligatoria en los colegios el hebreo. La Lemoine, esta diputada de la Libertad Avanza. La otra, la Bechetet, esa que tienen, dijo que las Malvinas eran inglesas. Milei dice que Margaret Thatcher es su ídola y que es la mejor presidenta que conoció. Sí. Es decir, no tienen sentimiento porque no les importa ni la patria, ni la frontera, ni los valores, ni las tradiciones. A ellos lo único que importa es la economía. Para ellos, porque en realidad, ayer escuchando el discurso... Sí, para ellos, porque la economía... Es una mentira. Ayer el presidente macaneó lindo. Sí, van a poner una revolución al Banco Central. Es decir, la clave es que van a regular el Banco Central para que no pueda emitir. ¿Pero eso qué quiere decir? Dice que cuando hay déficit fiscal no van a... Y como si solucionan el problema del déficit fiscal porque no cobraron los diputados de los senados. Una estupidez. Totalmente. No, la realidad es que lo que no dicen y es que lo que tenían que hacer, sacar un decreto o una ley que no se puede adquirir más deuda externa. No emitir, porque la emisión es propia. Emitir con control, emitir para la producción y para el desarrollo, y no produce inflación. Emitir para clientelismo político, para robar y para todo lo demás, sí produce inflación. Pero la emisión por sí misma, suponete, yo te voy a dar un ejemplo. Sí. Vos tenés que terminar el gasoducto que va de la Patagonia a salir por los puertos de Buenos Aires. Sí. No lo terminan, faltan 1.000 millones de pesos. Eso permitiría sacar el gas licuado por barco. Creo que somos el segundo productor del mundo. No lo terminamos. 1.000 millones de pesos. Emitís 1.000 millones de pesos, terminás el gasoducto, no robás y te entra muchísima plata más. Entonces la emisión monetaria para la producción y el desarrollo no produce inflación. Ahora, te dicen por un lado que sí, van a prohibir la emisión monetaria, lo cual es mentira. Pero bueno, la van a prohibir. Y van a salir a pedir, ¿sabes cuánto lleva pedido Milei en 3 años? Menos de 3 años. 47.000 millones de dólares. Pero además dejó de pagar 53.000 millones de dólares. Estamos en 102.000 millones de dólares más de deuda. Porque no están pagando los intereses de capital. Entonces piden 40 y pico de mil y dejan de pagar 57.000. Aumentan los impuestos. No hay plata para las obras públicas, no hay plata para salud, no hay plata para educación, ni siquiera cuando sacan leyes diciendo que tiene que dar el presupuesto, no hay plata para los discapacitados. Hace 3 años que casi no hay aumento para los jubilados, 400.000 pesos cobra un jubilado. ¿Sí?
¿Dónde está la plata? Yo sí sé dónde está el oro. El oro argentino sé dónde está. Está en Londres. El señor Caputo mandó el oro argentino que estaba en las reservas a Londres, a nuestro enemigo, a Londres. Ahí está el oro argentino. Como garantía de los préstamos que nos están dando. Y ahora siguen pidiendo. Georgieva no vino acá a bailar el tango. Acá vino a controlar porque no le están pagando los intereses. Y fue a ver a Vaca Muerta a ver cómo funciona eso, porque creen que de ahí es la vaca lechera que va a salir la plata. Viven haciendo negociados. Le acaban de entregar las minas, que siempre fue un robo, porque la Barrick se robó todo en San Juan. Sí, claro. Le dejaba a la Argentina el 3%. Años la Barrick sacando oro de San Juan. Bueno, ahora ¿quién tiene? Llamé la declaración jurada. Sí. Para colmo, o sea, yo te digo esto, ¿sabes? ¿Quién se queda ahora con las minas de San Juan? El presidente de IRSA, director del AVE, el señor Epstein, acaba de adquirir las minas en San Juan. Se va, la Barrick se retira porque ya habrá poco. Y lo mismo pasa con el litio, y lo mismo pasa con el cobre, y lo gravísimo que va a pasar ahora es la ley esta que la llaman de la propiedad intangible. Esa es la entrega del patrimonio nacional. Porque no es lo que dice la ley, es lo que deroga la ley. La ley, esta que quieren votar el 6 de agosto, toda esta canalla encabezando, porque ahora te dicen, no, mi ley no va, porque ya viste, decepcionó bastante, entonces saben que va a ser difícil arreglar. Ahora es Bullrich. Bullrich, una saltimbanqui que viene desde los Montoneros, pasando por Lilita Carrió en el partido de Lilita, sí. El Frente Grande con el Chacho Álvarez, sí, y de la Rúa, después se hizo del PRO de Macri y ahora es libertario. Pero no creas que ahí va a terminar, hay más posibilidades para ella. Seguramente. ¿Qué? Seguramente tendrá más oportunidades. Sí. Puede terminar siendo nacionalista católica, sí, aunque obvio, es difícil, es muy difícil, pero bueno, puede terminar siendo. Pero si eso garpa, va. Bueno, ahora están queriendo votar esta ley, ella es una de las principales que lo pelean con Stugenegger, y esta ley, en los artículos que deroga, se pueden vender las tierras de frontera, se pueden vender los lagos, se pueden vender sectores de parques nacionales, se pueden vender, viste, cuando se incendian los bosques, por 60 años no se pueden vender. Bueno, ahora se van a poder vender las tierras incendiadas. ¿Sabes cómo no van a quemar los bosques? ¿Sabes cómo no van a quemar los bosques? Y cambiar totalmente. Claro, y cambiar totalmente la utilidad que tenían. Por ejemplo, si era un espacio de una reserva forestal, no importa, se quemó, lo cambiamos. Y te aumentan el límite de compra del 15 al 30% o más también. Dice, no, bueno, pero ya hay gente. Sí, bueno, hay gente que ha comprado con testaferro, lo sabemos. Hay gente que ha comprado en la frontera en un tema gravísimo por el contrabando, porque si vos tenés el lado de Chile y tenés el lado de Argentina en la cordillera, te imaginas quién te controla, si entra narcotráfico, armas, trata de blancas, nadie. Por eso se ponen esas leyes. Ya, bueno, pero por lo menos está fuera de la ley. Se podrá un día acomodar y decir, señor, usted no puede. Pero si sacando la ley, se acabó. Estos personajes que vienen con miles de millones, que son los de los Emiratos Árabes, los de Israel también, ¿viste? Árabes, judíos, norteamericanos, europeos, vienen y compran 10.000 hectáreas. Este norteamericano que vino a verlo a Milei hace un mes, sí, quiere comprar 80.000 hectáreas cerca de Bariloche, quiere comprar. Y quiere desmontar, porque quiere hacer un proyecto científico de desarrollo, no sé qué, en 80.000 hectáreas en la Patagonia, en la zona de Bariloche. Es decir, estos tipos no les importa el país, porque no aman la patria, no tienen tradición, no tienen familia, son descastados. Hablan de la casta, vos fíjate. Yo te voy a preguntar. Casta, este no es casta. Pareja, ¿de dónde viene? El kirchnerismo. Sí. Scioli, vicepresidente de Cristina Kirchner. Bullrich, por todo lo que te dije antes que pasó. Santilli, que él mismo lo acusaba de ladrón. Sí. El ladrón, Santilli el ladrón. Ritondo, ¿de dónde vienen? Sí. Es decir, es un macaneo, no sé cómo pueden engañar, y no sé cómo la gente sana, porque hay mucha gente buena dentro del pensamiento liberal. Sí. Yo tengo muchos amigos que no, pero vos, entonces te dicen, vos sos K. No, yo no soy. Eso te quería interrumpir encima. Sí. Si vos no estás acá, estás acá. Sos K. Anda, no, yo no soy ni K ni K. Ninguna de las dos cosas soy. Ni Milei ni K. Son deplorables los dos. Uno por izquierda, otro por derecha, pero en realidad todo es enriquecimiento. Por derecha o por izquierda, todos son ricos, todos son millonarios, ¿viste?
Hacen no hablo de negocio, la gente que hacen a lo mejor negocio sigue de un lado, de otro, porque la gente se ilusiona y necesita creer. Y indudablemente hay que dar una expectativa y una esperanza en el país. Pero la tiene que haber, una sana. No puede haber un tipo normal que nos gobierne, honesto, capaz. No un genio, tipo honesto y capaz. Dos condiciones. No tenemos en la Argentina un tipo así. Y cuando lo teníamos... Millones. Millones de tipos hay de eso. Y claro, pero no se quieren comprometer porque, bueno, vos sabés que nosotros intentamos, Sí, trajimos gente buenísima, bueno, estaba tu mamá, sí, estabas vos, estaban jueces, hombres, sí. pero llega un momento que vos no podés pelear porque ellos tienen todo armado. Van a ser siempre ellos, un día te ponen las pasos y si no les conviene sacan las pasos y si no la vuelven a poner y si no, no hay fondos para la elección y si no hay doble fondo para la elección y si no hay... Es decir, ellos manejan el poder y saben quién quiere y no van a querer nunca que llegue gente que no tenga que ver justamente con la casta. Ojo, gente preparada, porque tampoco es traer a cualquiera, y hay muchísima gente preparada, bueno, y ahí que se ha preparado. Y ahí te meten una Lemoyne, ahí te meten una Santillán, ahí te meten a una, ¿cómo se llama? Reinhardt, te meten a Venegas Lynch. La misma son todos locos. Hermana de Milei. ¿Qué sabe la hermana de Milei? Es la ministra, es la superministra, es la jefa de ministros. O es la presidenta. ¿Qué sabe? Maneja la Argentina. Ahora, él maneja la economía. Está bien, todo lo demás lo maneja ella. Te hago una pregunta. Sí. Se me juntan varias cosas, porque vos le das rápido y se me juntan varias cosas. La primera cosa es, Karina maneja la política. Vos fíjate que lo que se dice en los medios masivos de comunicación es que Milei tiene un problema político, porque en la parte económica el tipo es un crack. La realidad es que estamos viendo que tiene un problema político y económico. No le han invocado por ninguno de los lados. Porque no es un crack, él tiene una idea económica, un pensamiento económico y denosta a todos los demás y no acepta ningún consejo y sale un tipo bueno economista y le dice, no, pero eso no es así, le dice hijo, el ladrón, chorro, corrupto, ¿viste? Porque insulta a todo el mundo. Sí. Y la hermana maneja la política con el chico Caputo, mitad y mitad. O con los Menem. Bueno, ella con los Menem. Y Santiago Caputo con un grupo que tiene él, que tiene que ver con Durán Barba, con toda esa línea que bajó de Durán Barba. La inteligencia la maneja Santiago Caputo. ¿Qué sabrá Santiago Caputo que no lo echaron? Porque todo el que se pelea con la hermana del presidente termina echado. Sí. Pose, el que era ministro del Interior y después jefe de gabinete, Franco. La canciller, todo el que tiene un problema con Karina Milei, lo echan. Pero a Santiago Caputo no. ¿Qué sabe Santiago Caputo? ¿Qué sabe Adorni? Para que lo que sacaran a Adorni lo que costó. ¿Qué sabe Adorni? Y bueno, hay que averiguar de dónde salió la plata que tenía Adorni. Porque Adorni nunca se supo de dónde sacó. El hermano pagó de golpe un crédito de 70 millones de pesos así, tac. Compraron casa, compraron departamentos, compraron un auto, compraron todo. Pero la pregunta es, ¿de dónde salió la plata? De la jubilada de la policía esa no lo creo. No. De cajas. Eso sale de cajas y por eso no lo podían echar así nomás. No es fácil. Porque tenemos el lío que está en investigación de la Suizo-Argentina. Esa droguería maneja todos los remedios de todos los sanatorios. Es fortuna. Y ahí hay una acusación grave. El kirchnerismo 5%, el mileísmo el 8%, 3% más. Y bueno. Ahí están los remedios, ¿no? Claro, así están los remedios. La guantanamera, como le dice el turco así a Karina, porque le hacían el 3%, ¿viste? Con la canción de la guantanamera. Sí. Pero, por ejemplo, a mí me llama la atención de ver que políticos avesados, tipo que se comían los chicos crudos y sin sal, delante de caen como mosquitas. O sea, viene y le dice que le pega 3 gritos y los flacos hacen lo que le dicen. Mira, hay varios motivos que pasa eso. Primero, para poder enfrentarlos, no tenés que tener archivo en la espalda. Y es muy difícil en Argentina, habiendo actuado en política y habiendo tenido cargos, no tener antecedentes. Mira. Porque ellos tienen todas las carpetas, como lo tuvieron los gobiernos anteriores, de los jueces, de los obispos, de los militares, de los otros, de la oposición, de los propios, por si alguno se retoba, y te sacan y te tiran el video tal, la coima tal, la minita que tuviste, la trampa que hiciste. Entonces, primero, ese aspecto tenés que tenerlo muy limpio, tenés que ser una persona pro.
y honesta. Difícil, ya tenemos un tema difícil. Segundo, cuando te hablas de políticos que dependen de provincias, las provincias están muy mal. Muy mal. Las provincias están necesitadas. Algunas hicieron estos convenios que le van a sacar todos los minerales, bueno, pero lograron unos mangos para hacer algunas cosas, están chochos. Van a perder su patrimonio. Porque todo lo que yo no digo que no hay que explotar la minería ni nada, empresas mixtas con el Estado, con control y con contratos controlados totalmente. No puede ser que la BARC te deje al país el 3% del oro, tienes que dejar el 50% por lo menos. Entonces la Argentina sería rica. Están haciendo lo mismo que hicieron en África. Le sacaban los diamantes y le daban francos franceses que no valían nada porque lo inventaban los franceses, los francos esos, no había papel. Claro. Bueno, acá hacen lo mismo. Con nosotros, con el petróleo, con el litio, quieren hacer lo mismo. No les importa en la Argentina. Entonces también los tenés a los senadores que a lo mejor son buena gente, honesta, y los llama el gobernador y dicen, mirá, no voy a poder pagarle un sueldo. O no vamos a perder la próxima elección porque no voy a poder hacer ni una sola casa, ni una sola obra. Las rutas están destruidas. Sí. Yo estoy cansado de escuchar que hay una licitación de 10.000 millones de dólares. Todavía, bueno, ya van casi 3 años. Hagan la licitación. La ruta de la Patagonia están destruidas. La ruta que va a Brasil por Entre Ríos está destruida de pozos. Las rutas nacionales. No invierte nada. Entonces yo vuelvo a la pregunta que decía antes. No hace una sola obra. No hay plata para universidades y educación. No hay plata para salud. No hay plata jubilados. No hay plata para discapacitados. Aumentamos todos los impuestos del país. Decimos que no hay déficit fiscal. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está tanta plata? Porque si vos no gastás en asistencialismo, que está bien, si no tirás manteca al techo como hacía el gobierno anterior, pero tampoco ponés, porque estaban chochos con que no le aprueben el presupuesto. No es que está triste Milei porque no le aceptan el presupuesto, porque cuando no le aceptan el presupuesto se maneja con el presupuesto anterior, así que nosotros estamos trabajando con 2 presupuestos anteriores, con lo cual tenés un 60% menos de inflación, un 60% menos de lo que tendría que haber tenido el presupuesto si se lo aprobaban. Así que manejó mucha menos plata. Hace lo que quiere. Cortó todo y para famoso déficit fiscal. Y al tipo pobre que no tiene para llegar a fin de mes, al jubilado que no puede ir a comprar los remedios, a la madre que no puede comprar la leche para sus hijos, que le importa 3 pitos el déficit fiscal. La balanza comercial, los LECOP y las LECOP, porque te vienen a hablar en chino para que no entiendas nada, como ayer. Ayer el presidente hizo todo un discurso. ¿Para quién lo hizo el discurso? ¿Para los propios, para los economistas propios? ¿Para vender que anda todo bien? Sí, es mentira. Yo creo que no lo ve nadie. Ya no lo ve nadie. Yo creo que no sé qué índice tuvo, pero lo puso en cadena nacional. 15 minutos hablando macana para decir de que van a regular el Banco Central para que no emita. Listo, eso solo. No va a emitir el Banco Central. Ahora, ¿qué van a hacer con las deudas? ¿Van a seguir pidiendo préstamos? Porque la deuda externa, vos fíjate, dice, nosotros no emitimos. Dejá de lado lo que no pagaron, solamente lo que adquirieron de deuda. 47.000 millones de dólares, multiplicalo por 1.550. Claro. ¿Cuánta plata es? Incontable. Es incontable. Y a eso sumale intereses y condicionamientos, porque el Fondo Monetario siempre te condiciona. No te condiciona en cualquier cosa. Te condiciona en ciencia y técnica, te condiciona en salud, te condiciona en educación, porque te quieren bien bruto y bien pobre para que le sigas pidiendo plata, para que sigas endeudando, para que termines entregando tu patria. ¿Qué es lo que va a hacer? Entregar la riqueza, entregar los bienes, no tener fuerzas armadas. Vos fíjate las fuerzas armadas, 30% menos de salario que la fuerza de seguridad. ¿Cuándo se vio eso? Se van los oficiales. Acá los tenemos en los municipios de jefe de seguridad, secretario de seguridad, claro, generales, secretario de seguridad de un municipio, recién retirado. Subsecretarios también, oficiales de comando. En Córdoba lleno. Se van. Gente preparada, instruida para un conflicto que cuesta muchísimo al Estado prepararlo. Vos sabés lo que sale preparar un paracaidista, un comando, un buzo táctico, un esquiador de alta montaña. Se van los oficiales. Un subteniente gana 700.000 pesos. Casados, ¿no viste que el militar se casa joven? Se vale. Un teniente de ganar 1 millón, con suerte. Un general, el teniente general gana 3.200.000. Cualquier empresa privada te da 3, 4 millones de pesos por ser gerente. Gerente general, que es el grado más alto que tiene un militar del ejército en particular. El comandante jefe de la fuerza, el comandante jefe del ejército o el jefe del Estado Mayor Conjunto. Que normalmente es uno solo. Los dos cargos.
Sí. Y eso ganan 3.200.000 pesos. Una vergüenza. Si después reciben plata por abajo, como pasó en nuestra época, que Menem a los generales les daba sobres, entonces no se quejaban y le importaban 3 pitos a los subalternos, eso puede existir. No lo sé ahora. En la época de Menem fue. Todos recibían sobres. Los jueces, todo el mundo recibía sobres. Menem, lo más grave que hizo Menem fue corromper a todo. Era un corrupto y corruptor. Él corrompió las instituciones. Pero todas las instituciones, él las corrompía. Con plata. Había sobres para todo el mundo. Bueno, entonces no se quejan para abajo, no defienden a sus subalternos, no defienden a la gente que les depende en los lugares. Cada vez entiendo mejor cuando empezamos la charla que dijiste que el nacionalismo no puede estar abstraído de la religión, de la religiosidad, el nacionalismo católico. Y porque tiene que ver con la moral, tiene que ver con los valores cristianos. La única religión, más allá de que se enoje a alguno, yo creo que tiene que haber libertad de culto y que cada uno pueda... Pero no nos engañemos, la única religión que te habla de amor al prójimo es la nuestra. La única religión. La otra te dice ojo por ojo, diente por diente. La otra te aplica la yajira y te degüella si considera que afectas al Islam. La única que te dice, es difícil, por supuesto que la religión es difícil, pero es para buscar el bien común, para buscar la paz en el mundo, para buscar la tranquilidad en el orden. Que es la paz verdadera. La paz verdadera es la tranquilidad en el orden. Entonces, todo lo demás declaman, pero la religión nuestra, que habla de reemplazar al Estado cuando el Estado no cumple su deber, a través del principio de subsidiariedad, por eso existe la doctrina social de la Iglesia, que habla de justa distribución de bienes, participación en la ganancia, salario justo, derecho a la propiedad privada, por supuesto. Claro. Y a través del principio de subsidiariedad, reemplazar al Estado hasta que el Estado se haga cargo de su responsabilidad. Por eso hay tantos comedores de las iglesias y en las parroquias, que no tendrían que estar, porque la misión final y principal de la iglesia no es salvar los cuerpos, es salvar las almas. A veces los curas se equivocan también, porque pobres se meten tanto en el tema de la villa, claro, y con los pobres que terminan equivocando la misión. La misión es salvar las almas. Por subsidiariedad, por el principio de subsidiariedad que fija la doctrina social de la Iglesia, entonces sí tienen que ayudar al prójimo y reemplazar al Estado hasta que el Estado lo haga, o las instituciones que lo deban hacer. Eso contempla nuestra fe. Hay unas cosas que me atrajo más de la campaña de Milei, con quien yo colaboré mucho, te soy sincero. Sobre todo cuando vi que estaba Victoria, cuando vi que estaba Agustín Laje, en aquel entonces tenía un prestigio que hoy para mí lo ha dilapidado. Lo mismo que Nicolás Márquez, a quien uno respetaba demasiado y ha visto que todo se ha transformado en algo efímero, algo que no tiene ningún valor ético ni moral. No quiero quedarme en eso. Pero había un concepto que se defendía en aquel entonces, que era el concepto del nuevo de la nueva derecha, compuesta por liberales, no el liberals americano, que es más progresista, el nacionalista o el patriota y el conservador, que entre los tres se potenciaban y a su vez de alguna manera se equilibraban en las partes negativas que tiene cada uno. ¿Cuál es, primero, dos preguntas? Si vos crees que esto que te estoy diciendo tiene sentido, y segundo, ¿cuáles serían las cosas negativas que pueden afectar al nacionalismo para poder corregirlas, o cómo evitar caer en algún exceso o en algún error del nacionalismo? Mira, eso es lindo desde el punto de vista ideal, es decir, que todos los sectores de derecha buscando lo mejor de cada uno, en el liberalismo a lo mejor aspectos de carácter económico que pueden ser, o empresariales, que pueden funcionar, moralmente el nacionalismo católico desde el punto de vista del patriotismo, la defensa de la patria, y los conservadores su tradición de gente muy seria, muy responsable, preocupada por los intereses del país, que han desarrollado el país al principio del siglo, ¿no? Pasado. Yo tenía muchos amigos, como el doctor Ricardo Paz y muchos otros que eran conservadores y eran señores y con muy buenas intenciones para el país. Pero eso es ideal,
porque no pueden convivir mucho tiempo. Fíjate que Milei se los sacó a todos de encima. Sí. No tiene conservadores alrededor y no hay nacionalistas católicos, no solamente con Victoria Villarroel. Tenía un secretario de Cultura excelente como Sánchez de Neuquén, lo echaron. No, ellos ahora son casta pura y traen casta. Como el señor ministro de Justicia, Máiquez, de la familia judicial, cuestionado, relacionado con Angelici, que toma mate con Tapia. Es decir, es todo lo mismo. Es todo lo mismo. La Corte Suprema, ahora Lorenzetti se puso en contra de Cristina, pero durante tantos años estuvo fuera de Cristina. Además, el señor Lorenzetti fue el teniente no sé cuánto de Montt. Sí, claro. Ese que hizo que jugaran de nuevo los militares, ¿viste? Que anularan todas las leyes y que se había votado un gobierno constitucional y que terminen muriendo a los 95 años, o como el padre Bomberni, que ahí abandonado en la cárcel, pudriéndose, porque la iglesia también lo abandona. Se olvidó de la caridad la iglesia, ¿no? La misericordia, porque mandaron un convento. No, tampoco. Porque está lleno de obispos progresistas, zurdos, que perdieron de vista su camino. Muchos de ellos perdieron de vista su camino. Ya no están para salvar las almas. Solamente le interesa la política. Hablan de los pobres, se llenan la boca de los pobres, pero de llenarse la boca de los pobres. Pero no aman al prójimo. No hay amor al prójimo. Porque si hubiera amor al prójimo, lo dejarían un sacerdote de 90 y pico de años enfermo, morir en una casa. Que ya podría salir, pero no sale porque no le dan domicilio. El mismo obispo no le da domicilio donde ir. Tiene un convento. Pero a Puighané, estuvo en el ataque a la Tablada, a Puighané sí le dieron. Sí. Murió en un convento, Puighané. Sí. A él le dieron un lugar donde morir. Al otro no, en la cárcel. Así que es muy difícil lo que vos decís. Porque no hay. Yo creo que a lo mejor no tenés que buscar gente con tanta definición ideológica o política, sino gente sana. Todos los movimientos políticos hay gente buena, hay gente honesta y hay gente idónea. Es difícil agruparlas, es difícil encontrar un liderazgo, ya no hay. Nosotros tuvimos esperanza en su momento, no conmigo, sino con la figura de Coronel Zenendín, que era un hombre excepcional, tanto en lo militar como en lo humano y en lo político. Todo esto que está pasando lo dijo, lo vio, se le burlaron en la calle, en la cara. Lo tenés vos en las grabaciones, lo dijo en el juicio cuando lo estaban condenando a perpetua. Se lo dibujó en un pizarrón a los 6 jueces. ¿Qué era lo que iba a pasar en Argentina y qué es lo que está pasando en Argentina? Que íbamos a perder parte de nuestro territorio y vamos hacia eso. Vamos hacia la pérdida de una parte del territorio nacional. Entonces, indudablemente, hay mucha gente que no le importa esto, que te digo. Te dice, ¿para qué queremos las Malvinas? ¿Qué nos importa un pedazo de tierra desierta allá en la Patagonia? Yo quiero estar bien acá, ¿viste? Ese egoísmo cada vez es mayor y es una pérdida de sentimiento de amor a la patria. Muchos viejos se olvidaron que juraron a la bandera. Defenderla hasta perder la vida. Mucha gente grande. Los jóvenes ahora a lo mejor también la juran, pero hay otra cultura. Ahora prometen. Ahora es una promesa. Sí, es una promesa. Ya no se jura. No se promete nada. Sí. Bueno, en parte los políticos viven jurando, ¿no? Juráis porque si no que Dios y la patria se lo demande. Pobre Dios. Se lo va a pasar demandando, ¿no? La patria demandando y Dios también. Pero bueno, yo creo que la Argentina tiene salida porque tiene todo para salir, pero está en un plan siniestro de destrucción, de desmalvinización también, porque acá después Milei se sube al carro del tema de Malvinas del Mundial. Pero de Malvinas no, El canciller prohibió a los ciudadanos entrar, pidió que se prohibiera a los ciudadanos entrar a la cancha con la camiseta de Malvinas. El canciller, ¿quién es el canciller argentino para pedir a otro gobierno que le prohíba a un argentino ponerse la camiseta de su patria usurpada? Es un canalla, Kirchner. Es un canalla. La ministra de Seguridad también habló de eso. Sí. Son canallas, son vendepatrias. Como van a hacer ahora con esta ley que van a sacar. Y Milei, acordate que de movida criticó la acción de los jugadores, de la gente con la bandera, hasta que el tema tomó tanta relevancia que tuvo que agarrar y encauzarse. Y ahora quiere ponerse a la cabeza del tema. Claro. Milei se olvida que él interfiere en todos los países. Porque cuando él dice que es el presidente más sionista del mundo, que lo dice públicamente, cuando dice que va a trasladar la capital a Jerusalén, que es en contra de la resolución de Naciones Unidas, porque la capital no puede estar en Jerusalén, porque Jerusalén es tripartita, también de los católicos, de Roma, del Islam y de Israel, es tripartita la capital. Cuando él va, por más que a mí no me guste Lula, va a Brasil a insultarlo, cuando insulta a todo el mundo. Es decir, es un enfermo para mí. El tipo está enfermo.
Pero hay gente que lo sigue aplaudiendo, qué bien, mira qué bárbaro, mira cómo lo insulta. La derecha, ¿no? Contra la izquierda. La derecha y la izquierda es un verso. Hay un verso tremendo de derecha e izquierda. Viven saltando de una a otra mientras nos viven gobernando y quitando todo con un régimen o con otro. Porque ahora, por ejemplo, la Unión Soviética no es más de izquierda. Si vos ves la medida parece de derecha, pero es el enemigo para ellos también, viste que le dan armas a Ucrania, pobre claro. Ucrania. Los europeos van a combatir hasta el último ucraniano. Cuando no quede ningún ucraniano, ahí va a terminar. Claro, porque le mandan armamento a Zelensky, este personaje, y para jorobar a Rusia. Es una estupidez, ¿viste? Sí, porque Putin es zarista. ¿Qué? Putin es zarista. Putin es zarista y Putin estaba mucho más cerca de Trump. Claro. Que los europeos. Si el acuerdo era entre Putin y Trump, y que el que quedaba fuera era China. ¿Ellos qué hicieron? Eso se lo dijo Kissinger, antes de morir. Se lo dijo en Davos. Ustedes están empujando a Rusia hacia China. Están cometiendo un error, les dijo. Y bueno, sí, indudablemente. Pero bueno, eso es la alta política y ahí se manejan otros intereses siempre económicos. Claro. Porque, por ejemplo, todos dicen, qué bueno, cómo le mandan armamento a Ucrania. ¿Vos sabés que el grupo BlackRock de Estados Unidos ya se quedó con la estepa ucraniana? A cambio de toda la plata que le mandan, ¿viste? De armamento y demás. Y la estepa ucraniana es la estepa más rica del mundo de cultivo. Después viene la del Mississippi y después la nuestra. Así que nosotros pongamos las manos en remojo, porque la llanura pampeana es considerada la segunda o tercera más productiva del mundo. No. Indudablemente vienen por los recursos naturales no renovables, porque ellos no quieren usar su reserva alguno y otros están quedando sin reservas, como Europa. Europa no tiene reservas. Y eso que usó las de África y de otros países, ¿no? Juan José Gómez Centurión dice que en la expectativa zarista siempre estuvieron los puertos de aguas dulces, de aguas cálidas de Ucrania, de recuperar esos puertos. Y creo que Putin porque acá hay muchos que se olvidan que la capital de Rusia era Kiev. Claro. Pero no de la Unión Soviética, de los zares. La capital de los zares era Kiev, no era Moscú. Claro. Era Kiev, no existía. Y bueno. Escuchame, pará. Hay un par de preguntas más. El otro día estaba escuchándolo a Malamud, que sí. A mí me parece muy interesante Andrés Malamud en algunos análisis. Hay que escucharlo. Es interesante. Y por ahí me da la impresión de que hay muchas personas que intelectualizan a Milei. Por ejemplo, cuando Andrés Malamud, viste que va a Milei y putea descaradamente ¿cómo se llama? A Lula. Entonces dice Malamud que eso estaba planificado porque Milei quiere ser el único amigo fuerte de Trump, y si sube Bolsonaro se pondría en peligro su amistad. Entonces hizo ese acting para... Y yo creo que no, que lo hace porque es un salame, nada más, porque No, a él le deben haber dicho que lo haga. Él sobreactúa todo. Trump cambia su posición con Israel por la guerra, porque Trump no quería entrar en guerra con Irán, Obvio. Para nada. Lo presiona a Israel, porque Israel tiene mucho poder en Estados Unidos, y lo obliga. Entonces, él sobreactúa más. Ahora es el principal presidente. Él sobreactúa, permanentemente sobreactúa Milei. En todo. Claro, hasta los insultos. Y muchos le Trump ponen... insulta a uno. Quiere hacer lo mismo que Trump, pero Trump es el presidente del país más poderoso del mundo. Que no me gusta cómo actúa, pero es el presidente. Él puede darse el gusto de decir, me voy a quedar con Canadá. Milei no puede decir nada. No tenemos nada. Él quiere que nos va a defender Estados Unidos. La relación de poder de combate con Chile es 3-1 a favor de Chile. O de Brasil, que es 10-1 a favor de Brasil. O de Inglaterra. No tenemos nada. O Inglaterra. O cree que nos van a venir a defender los ingleses porque él se hace el simpático con los ingleses. Ahora, Malvinas, acá lo que no dice nadie es que la plataforma está sacando petróleo y que Israel acaba de hacer un acuerdo con los ingleses y van a extraer. Acaba de llegar. ¿Y la logística quién se las da? Y bueno, Chile. Sí, y Uruguay un poco. También, claro. Entonces, por eso a mí me llama la atención de que hayan tipos, como decías vos, inteligentes, interesantes, como puede ser el caso de Andrés Malamud, que esté pensando que en la cabeza de Milei hay un razonamiento... a mí me parece que es... Él sobreactúa. Él cree que con eso va a quedar más simpático.
Él cree que va a quedar más simpático con... No sabe que además la balanza comercial la tenemos que mantener con Brasil porque si no estamos al horno. Él no puede seguir insultando porque hay razones económicas. Pero es que no somos tomados en serio. Ese es el tema. Es que Milei no es un tipo en serio, lo inventamos los argentinos. Milei hasta 6 meses antes de la elección era un notero de televisión que sabía de economía, que trabajaba para Unequian. Era eso. Sí. No era un estadista que se pasó estudiando toda su vida la política, la geopolítica y la economía para llegar a gobernar. No estudió nada. Y hay gente que es así, que estudia, que se prepara toda la vida. Nunca va a llegar, pero se prepara. Estos hombres llegan porque Massa quiso sonar a Macri. Por eso llegó Milei. El apoyo inicial para que Milei fuera a la primera vuelta se lo dio Massa. Con la ingenuidad de Massa, porque no sabía cómo estaba la situación de la gente y el pensamiento de la gente, que pensó que iba a sacarle un 10% a Macri. Resulta que Milei, por podredumbre de la gente, sacó el 30%. Claro. Y ahí se dio vuelta y le hizo pito catalán a Massa, más o menos, porque tuvo muchos funcionarios de Massa todos estos 3 años. Lo suena a Macri y le gana la elección. Pero ¿de dónde? Ahora, como si hubiera hecho toda una campaña electoral brillante. No hizo ninguna campaña Milei. Salía por televisión puteando, como siempre, y la casta, y la casta, y la casta. Bueno, ahí tenemos la casta. Nombrame qué ministro no es casta de los que tiene. ¿Los Menem no son casta? ¿El hijo de Eduardo y el otro? Obvio. Y los que nombré antes. El hijo de uno y el hijo del otro, porque están los hijos de ellos mismos ahí también ocupando espacio. Sí. Ahora, entonces vos ves que el nacionalismo dentro de esta derecha que te está representando no está representado. No, pero hay un poco, en Europa hay algo, está mezclado. Yo no sé si la gente de Vox en España, pero hay otros grupos. En Italia también, en Alemania también, el nacionalismo católico hay. Después tenés los nacionalistas que no son ni esto ni los católicos, que son más extremas, ¿no? La segunda. Escúchame, eso hay en Alemania, fundamentalmente en Alemania. Meloni como ejemplo puede ser algo... Meloni es una figura que a mí me gusta mucho. ¿Viste? ¿Ves que ella dice? Porque no le da vergüenza decir que es católica. Todo el mundo acá le da, a los políticos le da vergüenza decir que son católicos. Sí. No, bueno, yo no... Sí, yo soy católico. ¿Y qué problema hay? Sí, fui bautizado. Este es un país católico. Hasta hace poco era la religión oficial. Fueron cambiándola, pero esta es la religión oficial. Y no hay que tener vergüenza, porque los musulmanes no tienen vergüenza de ser islámicos. Y los judíos en Israel no tienen vergüenza de ser judíos. Tampoco. Acá nosotros somos los únicos cobardes que nos da vergüenza decir que somos lo que somos. Y preferimos dejar de ser católicos para que no nos tilden de católicos. Es una vergüenza. Bueno. Gustavo, ¿te ha quedado algo por decir? ¿Te has sentido cómodo? Siempre, Luis, siempre. Me siento bien, por ahí hablo de más porque las preguntas dan, pero me siento muy cómodo y sé que a la gente que lo ve le gusta que uno le hable con sinceridad, que no anda macaneando. Yo ya no tengo ninguna ambición personal ni busco ningún cargo. Hace 20 años tuve esa intención porque me pareció que podíamos cambiar las cosas con un grupo de gente muy buena. Pero era imposible, no pude, yo no habré podido tampoco, no me habrá dado las condiciones, o al momento no era, no teníamos plata, que es un tema fundamental, yo era muy diarista, decía no hace falta plata, hay que tener, no, mentira. Bueno, nosotros no usábamos los ahorros, yo me acuerdo que hipotequé mi casa para una elección. Pegamos afiches, el otro día no estaban más. Se pegaban afiches, no había redes en esa época. A lo mejor con las redes ahora podía ser diferente. Es más fácil, pero eran volantes, redes. Bueno, pero me sentí muy cómodo. Te agradezco muchísimo, Luis. No, Gustavo, te agradezco muchísimo a vos y siempre para mí es un placer y está bueno que se sepa qué piensa el nacionalismo católico de la realidad de hoy. Y bueno, te voy a ir a visitar por Mendoza, seguro. Ojalá, Dios quiera. Y si yo voy a Buenos Aires, te voy a avisar. Bueno, un abrazo grande. Y saludos a la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado hasta acá. Realmente fuerte el programa. Eso piensa el nacionalismo católico en Argentina. Y no se avergüenzan, lo dicen abiertamente y lo dicen fuertemente para que se pueda interpretar. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. No dejes de suscribirte al canal, no dejes de ponerle like a este programa para que
el algoritmo de YouTube lo transmita, lo comunique y lo difunda mucho más para que este tipo de discusiones se den a conocer mucho más. Seguramente vamos a avanzar también con personas del conservadurismo, del liberalismo y del libertarianismo como para poder encontrar esta derecha que en el catolicismo, en el nacionalismo católico, no se ve representada por este gobierno de hoy. Te agradezco mucho y nos vemos en el próximo episodio de esto que hemos dado por llamar Pensemos. Vino a la Nave presenta Silvestre y la Naranja en vivo. 5 de septiembre, Nave Cultural, degustación de más de 30 etiquetas, gastronomía y mucho más. La banda llega a presentar su nuevo disco Alter Ego a Vino a la Nave. Silvestre en Vino a la Nave. Tickets en Venti o en redes de Vino a la Nave. Produce Nero Producciones. Invita Ciudad de Mendoza.